Conversando entonces con Ricardo Lagos sobre la situación de Ucrania y en general de Rusia, que claro, Rusia después de la caída de la Unión Soviética se replegó muchísimo. Y siempre yo recuerdo que el propio Kissinger me dijo una vez en una conversación, lo de la Unión Soviética es una cosa pasajera, la verdad, lo permanente ahí es la madre Rusia, que no se la debe provocar demasiado quitándole sus miembros. Entonces va a reaccionar en algún momento y es lo que está ocurriendo. Putin está tratando de recuperar lo que alguna vez fue, pero claro, Ucrania, como bien dices, no es mitad, no es Como saben, la Unión Soviética se desmiembra en el año 91. O sea, Gorbachev firma el decreto de disolución de la Unión Soviética el 25 de diciembre del 91 y le entrega el maletín con los códigos nucleares a Yeltsin. Hay un movimiento de los líderes comunistas de los 13 países que se desmembraron de la Unión Soviética. Algunos de esos líderes sirven de presidentes, son dictadores, como en Kazajstán, Azerbaiyán, Karimov en Uzbekistán, Aliyev y ahora su hijo en Afganistán, etcétera, etcétera. Y ahí lo que pasa es que se desmiembra la Unión Soviética, pero claro, Rusia, la Federación Rusia, tiene 85 sujetos federados, de los cuales 22 repúblicas, 185 etnias, idiomas, etcétera, etcétera. Entonces el gran riesgo es que una Rusia quebrada, una Rusia desorganizada, una Rusia donde mandaban los oligarcas, donde el gobierno no tenía nada en la hacienda pública y no tenía controles de poder, donde había repúblicas como Baskortostán, Basquiria y Tartarastán, la República de los Tártaros, que tenía una autonomía completa, no pagaban impuestos, los ciudadanos no iban al servicio militar. Como era la anarquía. Exactamente. Entonces, si eso hubiera explotado, si hubiera desmembrado Rusia, hubiera sido un riesgo. Tú lo que dices es que Putin tiene el mérito de haber... Yeltsin deja una Rusia a punto de desmembrarse, con el desorden completo, sin ningún poder en el gobierno central, y Putin arregla eso. Uno de los grandes problemas que había era el armamento nuclear, contrabando de armamento nuclear. Otro problema que había era 12 reactores nucleares en la frontera con la Unión Europea. Leningrado, Kursk y Smolensk, 12 reactores tipo Chernóbil, donde los funcionarios estaban mal pagados, los reactores estaban mal mantenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso era un riesgo para el mundo, para la población mundial, para las naciones, y Putin arregló eso. Puso orden en los oligarcas, restituyó las finanzas públicas, las finanzas del gobierno, quitó las autonomías, recentralizó, etcétera, etcétera, y se puso a cooperar con el G7, se puso a cooperar en el concierto internacional. Pero ahora quiere recuperar algunos territorios. Bueno, pero ahí es a lo que voy yo, que yo creo que la Unión Europea ha herido la sensibilidad del sentir y del ser ruso al tratar de llevarse a su esfera de influencia geopolítica a algo que los rusos consideran que es parte del nacimiento de su propia nacionalidad, ¿no? Bueno, podrían tratar de recuperar Crimea, Crimea ya la recuperaron, Ucrania como tal, y tú dices que también... Bueno, yo creo que a Rusia, no le interesa Asia Central, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, no le interesa el Cáucaso, es una región muy difícil, Georgia, Armenia es un país pro-ruso. Lo que le interesa verdaderamente a Putin es la cuna del nacimiento de la nacionalidad rusa, que es Bielorrusia, la Rusia blanca, Ucrania y por supuesto Rusia. Entonces yo creo que lo que podría pasar aquí, uno de los escenarios, todo hipotético, es que sigan los prorrusos en Ucrania metiendo leña al fuego, en algún momento se plantee una especie de situación de cuasi guerra civil y Rusia decide intervenir. Yo creo que si Rusia decide intervenir, yo creo que Occidente no manda a los tanques a defender a los rusos, yo creo que eso no va a pasar. En cuanto a Bielorrusia, es un estado muy subyugado a Rusia,
Es un Estado donde no hay libertades democráticas, no hay economía de mercado, no hay libertad de prensa, etcétera, etcétera. Hay un presidente que es un dictador, que se llama Lukashenko, Alexander Lukashenko, y si Putin decidiera anexarse a Bielorrusia, yo creo que sería un paseo militar, o sea, sería mandar unos tanques y al día siguiente... Entonces lo va a hacer con toda seguridad. Y además Ucrania ha sido un gran fracaso económico. Tiene 50% más población que Perú y tiene un PBI per cápita que es 15% inferior al peruano. Era una de las regiones más adelantadas de la Unión Soviética, era el granero de la Unión Soviética. La industria de armamento, de misiles nucleares, estaba en Ucrania, en Dnipropetrovsk, que es una ciudad al sur, que era una ciudad... Pero lo devolvieron eso, ¿no? Bueno, no, lo que hicieron en el año 91, con los tratados SALT, fue el desarmamento nuclear. Pero tuvieron una de los reactores de Chernóbil, lo tuvieron funcionando hasta el año 2000 y chantajearon al occidente para que les acabara otras 2 centrales nucleares más seguras, etcétera, con esa herramienta de chantaje que era tener a Chernóbil funcionando todavía. Claro. Entonces, y no ha habido política de transición, tardaron mucho en privatizar, no regularon la economía, mucha industria quebrada operando, la gente no paga la electricidad, etcétera. Y están levantando mucho a Yulia Timoshenko, que es la líder de la Revolución Naranja y tal, pero ella también tiene un pasado medio, porque fue una gran oligarca del gas, estuvo en un problema judicial de un primer ministro que hubo, Pavlo Lazarenko, que estuvo preso, no sé si está todavía en California, porque se escapó a Estados Unidos, por manejos con los contratos de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la situación no es tan clara y creo que la Unión Europea ha cometido un error de ir a herir la sensibilidad, a provocar y herir la sensibilidad del pueblo ruso, ¿no? Es una especie de mini guerra fría, obviamente, con una Rusia muy disminuida, pero yo creo que puede hacer mucho daño que Putin no coopere con el concierto internacional. Bien, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, Ricardo. Muy interesante, nos has hecho ver qué es lo que ocurre ahí, que es un tema complejo y difícil. Y vamos a estar atentos, pues, a ver si seguimos conversando sobre esto en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias.